La editorial Peripecias Libro nos invita a participar en esta charla y nosotros encantados de poder saludar a Antonio Ramón Navarrete Orcera, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Granada, catedrático de griego. Su actividad investigadora se ha centrado en revalorizar el mundo clásico y detectar su influencia a lo largo de los siglos, habiendo publicado ya numerosos artículos y también libros sobre este tema. Destacamos las monografías dedicadas a estudiar la presencia de la mitología en los palacios de España en el año 2005 o de Italia en 2017, de Portugal en 2021 y actualmente prepara los de Grecia. Hoy presenta su nuevo trabajo, La mitología en el arte de Jerez de la Frontera. Esta presentación es virtual, pero confiamos en poder saludarle pronto en Jerez y en otros lugares de Andalucía para presentar esta maravilla. Profesor don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Eh, Encantado de participar en vuestro programa. Encantado de saludarle. ¿Cómo fue la idea de escribir este libro sobre la mitología en el arte de Jerez? Pues la verdad es que la primera vez que visité Jerez fue en el 2004 con motivo de un curso de didáctica del Centro de Profesores donde impartí una conferencia. Y entonces me sorprendí al ver las fachadas de algún edificio, la cantidad de motivos clásicos, de personajes mitológicos y, y decidí volver. Decir, para estudiarlo. Lo que pasa es que esta vuelta se ha tardado 18 años, pero bueno, porque había proyectos en medio sin acabar, por ejemplo, los palacios españoles, estaban por terminar, luego los palacios de Italia, que me ha llevado casi una década, y por último, los palacios de Portugal. Y bueno, y ahora en el 2022, perfectamente, ha sido un placer poder estudiar todas estas maravillas que muestra el arte de Jerez. Hombre, ha estado entretenido. Y nada más y nada menos que en lugares maravillosos como Italia, Portugal o los palacios de España, pero ha tenido esa espinita ahí guardada durante todos Sí, estos años para rematar eso que eh, tenías en mente, ¿no? sí, 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 es que no estaría completo, ¿no? La parte de España no sería completa. Y luego quería descubrir si había algo más, aparte de lo que yo había visto en ese momento, la curiosidad me llamaba a seguir indagando en Jerez. Y la verdad que ha sido fructífera la búsqueda. Ujú. Creo que ha merecido la pena. En este libro usted pretende estudiar la presencia de la mitología clásica en el arte de Jerez de la Frontera desde el Renacimiento hasta la actualidad. Y usted, para Exacto. empezar, nos dice a todos los jerezanos, cosa que no sabíamos, que Baco y Hércules son las representaciones mitológicas preferidas por el arte jerezano. Algo que nosotros lo hemos visto ahí desde pequeños y hemos visto muchas bodegas al dios Baco arriba, pero no Sí, sabíamos que era nuestro preferido. Hombre, el vino sí. está ahí siempre, ¿no? Pero no lo sabíamos. Sí, la verdad que, bueno, Hércules es un personaje muy recurrente, ¿no? También lo tenemos en Sevilla, lo Sí, en tenemos Cádiz. a lo largo de muchas ciudades, ¿no? Porque aquí estuvo en España, estuvo en teoría para realizar dos trabajos, las columnas de Hércules, luego el jardín de las Hespérides, y bueno, pasaría seguramente por Jerez, ¿no? Y esa afición. Y el tema de Baco, pues también es curioso, la simbiosis de Hércules-Baco parece que ha sido posterior, esa apropiación de este semidios, porque su madre era mortal, ha sido posterior y con motivo de la industria del vino se ha fomentado, se ha potenciado, ¿no? Lo tenemos en algunas bodegas, por ejemplo la bodega del dios Baco, presidiéndolo. Incluso antes del siglo XVIII, ya en el siglo XVI, parece que hay la presencia de los ritos dionisíacos en alguna fachada, como la del Palacio Riquelme, en alguna. Entonces, lo que yo he procurado es, primero, leerme toda la bibliografía que se ha escrito, que ha sido mucho, la verdad, sobre este tema, de autores locales, jerezanos, como López Campuzano, Ujú. como Romero Bejarano o Aguayo Cobo, entre otros. Entonces, he tratado de hacer un estado de la cuestión, qué es lo que se había estudiado hasta entonces, qué hipótesis se habían lanzado y luego yo también aportar alguna otra, ¿no? Y además de esto, he descubierto nuevos edificios donde también hay presencia mitológica, que fue el primer sorprendido fui yo, y fue el primero fue la estación del tren. La estación del tren, los azulejos de 1928, el edificio,
pues quizá el viajero con la prisa de la ida y venida pues no repara en los motivos iconográficos que decoran, pero ahí encontramos dioses como Atenea, personajes de la historia antigua de Roma como Escipión el africano, el dios Mercurio, y, y la verdad que es muy interesante. Otro que me ha sorprendido mucho ha sido el Recreo de las Cadenas, el Palacio Permantín, que es la escuela Arte ecuestre. ecuestre. El arte ecuestre es un palacete precioso, un palacete de origen de tipo francés, y que está en la fachada, tiene a 8 divinidades, grandes esculturas realizadas por un escultor francés en 1856 y que, bueno, habían pasado un poco desapercibidas. Y por último, que ha sido ya la sorpresa mayor, ha sido el Museo de Relojes, el Museo de Relojes en el Palacio de la Atalaya, que está repleto de obras mitológicas. Es una visita, es un recorrido por su vitrina, es como adentrarse en un parque temático de la mitología. A ambos lados no sabes dónde reparar, como el Walt Disney de la mitología, si se me permite. Sí, señor. Aunque usted no solo se ha centrado en los palacios, nos ha dicho algunos ejemplos, lo de la estación de tren nos quedamos sorprendidos. Yo vivo en la estación de Sí. tren. Yo no sabía que existía Bueno, eso. O sea, voy a bajar ahora a la calle a mirar, profesor, va a provocar que vaya ahora a repasar así, ese escenario. Pero, por ejemplo, usted también ha incluido iglesias. Ha descubierto, por ejemplo, la también. Cartuja. Exactamente. La iglesia, la mitología en realidad, la iglesia la hace suya también, alegorizándola, considerándola como una alegoría de Cristo. Por ejemplo, Hércules sería una figura emparentada con Cristo, que sufrió con las pruebas hasta que ascendió al cielo. Entonces, quitándole cierta apartado, la mitología también la asume en la iglesia. Y entonces está representada en algunas iglesias como San Miguel, hay un Hércules pequeño. En San Francisco está el mito del rastro de Proserpina, que está relacionado con el más allá, con la muerte, justamente la capilla de los Siles, ¿no? Era un escenario adecuado, un escenario de muerte, de tumba, sería muy propio el tema de Proserpina, que cada 6 meses renace y sube del Hades, del más allá, y vuelve. Es como una esperanza de que existe otra vida. Y por supuesto la Cartuja, que calificada por muchos como el mejor monumento de la provincia de Cádiz, pues también la verdad que tiene sobre todo la parte de la sillería del coro, que son 42 sillas actualmente, y no he podido visitarlas personalmente porque esta parece ser muy difícil. Hoy está ocupada por las hermanitas de Belén y no se permite el acceso, pero he conseguido la documentación gráfica, miles de imágenes, gracias a Manolo Romero, y ahí estudiándolas pues, he ido descubriendo pues, la cantidad de motivos clásicos que tienen los sitiales. El sitial, por supuesto, la principal función es la representación de un santo en el Espartal, pero aparte, en lo que son los brazales, en lo que son los frisos, pues se presentan algunas escenas propias de la antigüedad y sobre todo en la base, que es de piedra caliza, el zócalo de abajo, he descubierto ahí dos trabajos de Hércules. Uno es en las yeguas de Diomedes y el otro es cuando le roban Caco, el ladrón de Roma, cuando le roba unas reses, las que él había llevado de España a Roma, y se las roba y las está metiendo en una cueva. ¿Sabes? La verdad que ha sido una sorpresa muy agradable. Pena que no se pueda visitar este edificio, ¿no? De alguna manera o algún día a la semana. Imagino que esto es cuestión de hablarlo. Sí, todo es cuestión de hablarlo. Se podría conseguir. Ya veremos cómo, Sí, pero en su visita próxima a Jerez intentaremos a ver de qué forma podemos a acceder, que sí, sabemos que a usted y a Antonio Aguayo les encantaría ir. Ya intentaremos sí. llamar a algunas puertas. Es Antonio Ramón Navarrete, es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Granada y catedrático de griego y ha escrito su nuevo trabajo, La mitología en el arte de Jerez de la Frontera, y nos está descubriendo muchas historias que ni siquiera los propios jerezanos sabíamos.
no solo en la Cartuja, sino, por ejemplo, en la estación de ferrocarril. ¿Cómo es este libro? ¿Cómo está estructurado este libro, profesor? Sí. Pues bueno, este libro básicamente se compone de tres partes, ¿no? La primera está dedicada a los palacios del siglo, son 10 palacios, se estudian 10, del siglo XVI son 4 y 4 del XVIII y 2 del siglo XIX, bueno, y la extracción que es del siglo XX. La segunda parte está dedicada a la iglesia, la que he comentado, la Cartuja y la bastante iglesia, y la tercera a los museos, museo arqueológico, Goya también, con el casco corintio y con el sitial, un sitial de la Cartuja que regalaron los monjes al museo. Es una preciosidad este sitial, que de hecho del friso donde aparecen dos sátiros en forma femenina, se hace una reproducción, que es la que tengo aquí presidiendo en el pasillo de mi casa, que la compré en ese año. Y luego, por supuesto, de museo, el que hemos dicho, el Museo de los Relojes, es la gran novedad, ¿no? de Jerez, y que la verdad es que debería intentar de potenciarse, ¿no? Sí. Y visitarse para los colegios, para los niños, para los que están estudiando la cultura clásica, que vean la importancia y la pervivencia de lo que estudian y el valor, ¿no? Ujú. Los que hacen latín y griego en el bachillerato de humanidades, pues también sería un motivo de visita. Además de la mitología, por lo que vemos, estudia otros temas, ¿no, profesor? Sí, porque ya de paso, porque está muy asociada, la mitología está muy asociada con los temas de alegoría. Entonces, la alegoría, el simbolismo, esto no se podría desgajar un tema de otro. Entonces, siempre los temas mitológicos pues, están acompañados por las cuatro estaciones, que a veces se representan por pues, Bacus, siempre es el otoño, Proserpina el verano, Ceres, pero Proserpina la primavera, Ceres el verano. También están acompañados por los cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire. Entonces, o simbolismo o virtudes, las virtudes, esa lucha entre el vicio y la virtud, de la que quieren hacer gala los propietarios de los palacios, ¿no? Como ellos son los representantes de esa virtud y de esas cuatro virtudes cardinales que se encuentran de una forma recurrente en muchos palacios de Italia y de España, que son la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza, que las encontramos una bella plasmación en pintura, en este caso, en el Palacio de Bertemati, que el obispado actúa. Ujú. Preciosa la cúpula de la escalera, con su objeto identificativo que la representa. Además de la alegoría, la mitología también suele estar asociada con otro tema, que es la historia antigua, la historia de Grecia, la historia de la antigua Roma. Entonces, es frecuente ver a personajes virtuosos como Escipión el africano, lo vemos en la casa, en la portada de Riquelme y en la estación de tren, Rómulo y Remo, también Riquelme, el emperador Constantino, tan asociado al cristianismo. Entonces hay muchos personajes, Alejandro Magno, quizá el personaje más representado de la antigüedad, eh, Cleopatra. En los relojes, en el Museo de Relojes, vamos a ver también a muchos de estos personajes históricos, a muchas de estas alegorías, personajes y mitología. Diremos, son las tres grandes temas que se utilizan en la decoración de Ujú. estos palacios. Ha encontrado numerosas joyas en el Museo del Reloj, por lo que vemos, esas 287 piezas le ha Sí, fascinado. sí, 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 sí. La verdad que sí. No, no pensaba que había tanto. Yo pensaba que era un museo de relojes. Llamé por teléfono, sí, muy amable, me dieron permiso para entrar, sí. Pero vamos, no imaginaba. Esta colección era propiedad del grupo Rumasa, con la expropiación de 1983, pues pasó al Estado y, y, se colocó en el Palacio de la Atalaya como sede, ¿no?, permanente. Son en su mayoría los temas mitológicos, son relojes franceses del siglo XIX. Hay Ujú. de todos los países, pero dominan los franceses con ese característico dorado recubierto, que por cierto, yo ya sabía que el reloj era un soporte que era propio también de tener mitología, porque lo he visto en muchos palacios, pero vamos, de una forma, dos, tres relojes como mucho, ¿no? Algún salón, pero claro, aquí ir a ver 200, pues
era inabarcable, ¿no? Como el síndrome de estándar, ¿no? Esa ¿Por hora dónde en empiezo? punto. Esa hora en punto es maravillosa. Esa hora en punto en la que suenan todos a la vez y uno se pierde con el Sí, sonido, además, sí, con la sí. emoción del sonido es espectacular. Sí, el único, por lo visto, el único de España, el único museo que están en hora, los relojes. Sí, el que tiene que hacer el cambio de hora tiene un problema. Cuando llega el cambio de Sí. hora se tiene un pequeño problema, pero es un problema Ahora, maravilloso. Don Antonio, usted para la ejecución de este libro, para la mitología en el arte de Jerez de la Frontera, ha contado con alguna colaboración especial como Miguel Ángel García Navarrete, ¿no? sí, también mi sobrino, ¿no? Que me ha acompañado en viajes, y él es licenciado en historia, también profundizado en temas históricos y los temas de la fotografía. Y luego el agradecimiento, por supuesto, a los que me han ayudado, como Manolo Romero, ¿no? Los propietarios de Palacio, Aguayo, Antonio Aguayo, por su confianza desde el principio en este trabajo, ¿no? Y su posibilidad de publicación. Entonces, la verdad que ha sido facilidades lo que he encontrado en Pues Jerez. nosotros lo que le invitamos es a que esa presentación que hoy es virtual podamos hacerla física, que la hagamos en, pues Claro. no sé, ante algún palacio y tomando alguna copa de vino de Jerez, que imaginamos que también le gusta mucho, y que Ah, podamos seguro. disfrutar y brindar por este nuevo trabajo, que los jerezanos le agradecemos mucho porque nos gusta que venga gente no nacida en Jerez, ya jerezanos de adopción, porque su nombre Sí, y su trabajo va a quedar siempre en las bibliotecas de la ciudad y para la historia, pero nos gusta mucho que vengan a decirnos, pero no veis lo que tenéis. Y muchas veces no lo vemos, profesor. Muchas sí, veces sí, sí, no lo sí. vemos. Es verdad, sí, eso es, yo creo que es una cosa común, ¿no? En todas las ciudades, ¿no? De fuera quizá te lo hacen ver, vas con otros ojos, con otra mirada, ¿no? Y te hacen ver cosas diferentes. Usted me va a permitir, pero voy a bajar ahora a ver la estación de tren. Porque Ah, seguro que están viendo sí, esta sí, entrevista y están diciendo, en la estación de sí, tren, vamos a bajar a mirar. Vamos a bajar a sí. mirar. Tanto en la fachada, la delantera, que está en colorido, los azulejos, hay algunos emperadores, el dios Mercurio, emperadores con sus esposas respectivas, Ajá. y en la parte trasera donde hay más acumulación de mitología, donde están los escipiones, donde está Atenea, donde está una Minerva, Mercurio, Nos ha llamado la atención, aparte de muchísimo. personajes de la literatura española. Es un libro magnífico para ahora que llega la época de Reyes. Es un magnífico Sobre todo, libro, no solo para para- la gente para- no nacida en Jerez, sino para todos en general, para conocer un poco más sobre esta ciudad que tiene mucha cultura y que tiene que despertar de una sí, vez por todas. Y cuidar nuestros palacios, que es una pena ver el claro, Palacio de Riquelme como está. Es una sí, auténtica pena, pero confiamos que algún día podamos darle el sí, esplendor que merece. Antonio Ramón seguro. Navarrete Orcera, este es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Granada, catedrático de griego, es autor de este libro, La mitología en el arte de Jerez de la Frontera. Nos debe usted una visita a Jerez a presentar su libro y a tomar una copa de Sí, palo sí. cortado para celebrar su Yo trabajo. deseando que llegue, que pase ahí entre tanto una feliz feria del libro, ¿no? Ahora, que creo que era a finales Esta semana, de sí. octubre. Sí, sí. Pues ya Pues nos veremos entonces. brindaremos por su Encantado. libro, que tendremos la oportunidad de conocerlo también en esta feria del libro. Muchas gracias, don Antonio. Gracias, profesor. Encantado Muchas a gracias. ti. Adiós.